Nuevamente nos encontramos en esta nuestra última sesión de los diálogos del primer semestre, de los diálogos de INPAE del primer semestre del 2017. En esta oportunidad vamos a conversar acerca de el desafío de derechos indígenas para la política y la gestión pública. Reflexiones a partir de la experiencia chilena. Esta noche y la experiencia colombiana. Esta noche nos acompañan las profesoras Jane Simon y Adriana Aranguren. Les quiero comentar un poco acerca de el currículum de estas dos expertas que nos van a dar un tiempo muy importante para que nosotros aprovechemos su experiencia académica. La profesora Jane Simon es ciencista política de la Universidad de Colorado, máster y PhD en estudios internacionales de Joseph Corbel School of International Studies, University of Denver. Vive en Chile desde hace más de 20 años. Es profesora de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Concepción. Durante más de 10 años fue directora del Magíster de Política y Gobierno, donde es profesora responsable de asignaturas de análisis político. Es investigadora, sus líneas principales son democracia, gobernanza y ciudadanía intercultural, desarrollo territorial y gestión integral del riesgo. También es directora del proyecto Corfo de Bienes Públicos, desarrollo de un modelo de ecocomunas para el fomento de destinos de turismo sustentable en la provincia de Arauco. Ha participado en proyectos de asesoría con financiamiento del Ministerio de Desarrollo Social, la Corporación Nacional del Medio Ambiente, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Subsecretaría de Desarrollo Regional y a varias municipalidades. Igualmente, la profesora Simon es miembro de la Sociedad Chilena de Políticas Públicas, American Political Science Association International, Political Science Association e International Studies Association. Actualmente es presidente de la sección de desarrollo global de la Asociación de Estudios Internacionales. Bienvenida, profesora Simon, a la ESAP. Nuestra segunda acompañante es la profesora Adriana Aranguren. Ella es administradora pública de la Escuela Superior de Administración Pública, es candidata a magíster de Antropología Social de la Universidad Nacional de Colombia, con estudios de Derecho de la Universidad Libre y trabajo en consulta previa. Tiene una experiencia de 20 años de trabajo con pueblos indígenas. El eje de su investigación está relacionado con el poder y el liderazgo de los pueblos indígenas en Colombia. Bienvenidos a este nuevo diálogo de la red INPAE. Bueno, buenas noches a todas, a todos. La Red Interamericana de Educación y Administración Pública articula un conjunto de universidades de Norteamérica, de Centroamérica, del Caribe y de Sudamérica. Estas universidades se ocupan de los estudios, de la investigación, en muchos casos de la asesoría, la consultoría, en asuntos administrativos públicos y de políticas públicas. La red cumple el año entrante cerca de 15 años. Esta red aglutina no solamente a escuelas, sino a intelectuales, a profesores, a investigadores de este campo, en esa diversidad de universidades, pero igualmente su voz está puesta al lado de otros grupos de instituciones internacionales de la región que dan cuenta del fenómeno que ustedes estudian en esa casa y que otros compañeros de otras universidades estudian en sus programas de formación. Destacamos este asunto de la red INPAE porque igualmente busca de alguna manera llegar a diferentes tipos de públicos
y a las universidades mediante estas movilidades. En el caso nuestro, igualmente, aunque hoy no están presentes para este evento, está la colaboración de la Universidad Javeriana, quien también es miembro de la red INPAE, de la Universidad de los Andes, igualmente, de la Universidad de AFIT, en Antioquia está. Entonces, digamos que no son solamente las dos escuelas que están ahí, las tres, con la Universidad de Concepción, sino una diversidad de universidades que en torno a estos asuntos nos aglutina, buscando generar estos espacios de diálogo. Entonces, sean todos bienvenidos y bienvenidas. Agradezco a las dos compañeras su presencia en este espacio, e igualmente a tu universidad, y tú que estás en tu casa, pues agradecerte la presencia. Entonces, comenzamos con la siguiente dinámica. La dinámica va a constar de 9 minutos para cada una, en donde va a plantear las tesis principales, y después comenzamos con un proceso de diálogo, y yo les señalo a ustedes cuándo van a tener la posibilidad de preguntar. Vamos a tener dos tipos de intervenciones: preguntas cortas, eso no es un discurso, no se va a solicitar ampliaciones especiales ni nada de eso. La persona que quiera hacer preguntas iniciales las podrá hacer, se va a ubicar en este lugar y yo le voy a dar el micrófono para que haga la pregunta que se requiere, ¿sí? Y se dará la respuesta. En un segundo momento, las compañeras van a dar respuesta a eso y podrá abrirse el espacio para que una persona que considere que un tema no ha sido tratado pueda disertar sobre él en el marco de 3 minutos o 4, sentándose en este lugar, aquí al lado de mi estimada jefe. Entonces, sean bienvenidas y bienvenidos, y iniciamos nuestra jornada de la noche de hoy. Hola, buenas tardes, muchas gracias por estar acá ustedes, y muchas gracias por la invitación tanto de la red INPAE, de la Universidad Nacional de Colombia y especialmente de ESAP. Ha sido un gusto estar acá esta semana. Como bien explicó Marcela, yo hace 10 años que estaba a cargo del programa de Magíster en Política y Gobierno de la Universidad de Concepción, que parecido a ESAP va formando gerentes públicos para la administración pública. La Universidad de Concepción es una universidad que está ubicado en, que sería territorio indígena, territorio mapuche, ¿cierto? A pesar que, como ha sido colonizado, la ciudad de Concepción no tiene una identidad indígena, ¿cierto? Y por lo mismo la administración pública tampoco. Y que yo vi, mientras que nosotros trabajamos la malla curricular con súper buenos profesores, el tema de la gerencia, etc., uno ve que al final nos va logrando, interactuando con el territorio en una manera que mejore la calidad de vida de todas las maneras, ¿cierto? Y eso tiene que ver muchas veces con los mismos proyectos de desarrollo que son vistos como necesarios para seguir avanzando como país, para tener los dinero, para pagar los programas sociales de los distintos ciudadanos y ciudadanas, pero al mismo tiempo muchas veces hay, que se llaman en Chile, zonas de sacrificios, y generalmente esas zonas de sacrificios tienden a ser territorios indígenas o mapuche, especialmente en sectores rurales. Como es una de las iniciativas que empezamos, yo diría hace como 5 o 6 años atrás, es traer historiadores mapuches que van trabajando, van planteando una visión diferente. Y yo digo eso porque a diferencia de acá, no hay muchos administradores públicos que son mapuches que trabajan desde ese enfoque, porque en general la gestión pública y la ciencia política está basada en una idea de Estado-nación. ¿Cierto? El Estado-nación es una sola nación, a pesar que Chile hace más de 20 años tiene políticas públicas, multiculturales, no hay un cambio en la manera que enseñamos la administración pública. Y más que yo he ido trabajando el tema, estudiando el tema de derechos de los pueblos indígenas, más que va chocando, ¿cierto?, esa resistencia o inercia dentro de la academia para incorporar
temas como los derechos de pueblos indígenas, también muchas veces el tema del medio ambiente. Por eso felicito aquí a SAP, me parece que hay un reconocimiento que se requiere ir avanzando. Por eso, a partir de la asignatura, cierto, que es gestión local y regional, incorporamos un enfoque territorial, donde uno va planteando distintas visiones de desarrollo, ¿cierto? Para que no sea solamente una visión de desarrollo y de ir incorporando mayor conocimiento de la cultura. Y yo diría que ha sido fundamental también para nosotros, ha sido la participación de funcionarios que sí son mapuche, pero en general no tienen un espacio dentro de sus servicios, sus organizaciones, de hablar, de pensar, de ser desde su cultura, aunque quizá trabajan dentro de la Cooperación Nacional de Desarrollo Indígena. Y eso genera una serie de desafíos para nosotros como académicos de ir explorando nuevas formas de ir interactuando, ¿cierto?, con los territorios, y especialmente territorios donde hay una desconfianza grande hacia el Estado, hacia las promesas que no han sido cumplidas. Estoy pensando que más que puede, que son tantos temas que al final uno va desafiando de cómo ir profundizando. Lo dejo allá. Bueno, muy buenas noches. Muy feliz de estar nuevamente aquí en la SAP. Efectivamente, esta es mi alma mater. Muy complacida de que estos temas se traten y se toquen dentro de la escuela, principalmente porque nosotros como administradores públicos nos formamos para dar en el ejercicio de nuestra labor una acción administrativa pública en un país que tiene un contexto muy diverso. Lo primero que debo decir es que Colombia es un país complejo por su diversidad étnica, no solo en torno a la cantidad de pueblos indígenas que tenemos en el territorio, sino porque también hay otras diversidades. Están los afrodescendientes, los raizales y también están los rum, que son los gitanos. Son grupos poblacionales reconocidos con una diversidad, y esos grupos son grupos importantes en términos de la política pública y de la construcción de la política pública. Primero que todo son importantes porque en Colombia pues nosotros hemos establecido a través de la Ley 21 el derecho a la consulta previa, y ese derecho a la consulta previa tiene unas implicaciones en el ejercicio de la aplicación y digamos de la formulación, la aplicación y el desarrollo de la política pública en general. Porque en todos los territorios se requiere hacer procesos de consulta con estos grupos poblacionales, como les decía, no solo con pueblos indígenas. A lo largo de estos 21 años de la Constitución, en donde se han establecido los derechos de los pueblos indígenas, ha habido una gran, se ha dado de manera importante un desafío frente al reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Digamos, en Colombia es uno de los países de Latinoamérica, posiblemente quizás del mundo, que más ha trabajado el tema de derechos indígenas y de pueblos indígenas, en parte porque ha tenido que generar doctrinas frente a casos muy específicos y muy concretos, desde temas jurídicos, políticos, hasta temas ambientales. En este momento, precisamente uno de los debates y de las discusiones más importantes que se están dando es sobre el tema de cómo las autoridades indígenas van a asumir una función que hasta ahora han tenido las corporaciones autónomas regionales, que es la función de autoridades ambientales en algunos territorios. Y de cierta manera, a lo largo de estos últimos años, las autoridades indígenas han empezado a ejercer unas funciones administrativas que antes tenía o bien los municipios en cabeza de los alcaldes, o bien la tenían los departamentos en cabeza de las gobernaciones, y poco a poco estas funciones se han ido pasando a las autoridades indígenas. Uno de los elementos complejos de todo esto es que hay una diferenciación importante en los territorios de autoridad, de gobierno y de administración pública.
De cierta manera, para nosotros, los administradores públicos, esos tres elementos en un municipio están unidos en la cabeza del alcalde, mientras que dentro de los territorios indígenas esas tres funciones son elementos muy diferentes. Y ese es uno de los choques muchas veces que se da entre la administración pública, el funcionario o el servidor público que llega desde una institución a esos territorios a enfrentarse, digamos, con unas tipologías de relacionamiento al interior de esos territorios. Entonces, el gobierno está en cabeza, digamos, de un cabildo que además ha estado normado y de cierta manera direccionado por el mismo Estado, desde la ley 89 de 1886, ha estado direccionado, y muy diferente es las autoridades tradicionales o las autoridades y digamos el poder ejercido dentro de esos territorios. Por otro lado, digamos, otro de los grandes desafíos y de las grandes dificultades que hay es un traslape importante de entidades territoriales dentro del mismo territorio. Eso sucede con mucha frecuencia en Colombia. Entonces tenemos un municipio y en el municipio hay un resguardo, o incluso dentro de dos municipios puede haber un resguardo, pero ese resguardo a su vez tiene dentro de una parte de ese resguardo un parque nacional natural, y digamos hay una serie de entidades ahí dentro del mismo territorio, y genera unas dificultades a la hora de coordinarse en las funciones administrativas de ciertos temas específicos sobre ese territorio. Por otro lado, pues hay territorios en Colombia, digamos, hay un elemento, es que hay unos territorios que están titulados, que son los resguardos, pero hay otros territorios que no tienen un título de propiedad, ¿sí?, pero se han determinado por la ley y por la Constitución como los territorios indígenas. Estos territorios son territorios en donde hay presencia ancestral de pueblos indígenas y está aprobado, digamos, que hace parte de su ámbito territorial, de su ámbito cultural, de su ámbito, digamos, de vida de esos pueblos, pero estos territorios no son titulados. Tampoco son baldíos, ¿no?, porque hay presencia precisamente de pueblos indígenas, pero sobre estos territorios que no son resguardos, digamos, hay un estado muy liminal allí frente a la administración pública, ¿sí?, porque los indígenas, por supuesto, desde el discurso de la autonomía, ellos reivindican allí la presencia y su ejercicio autónomo dentro de estos territorios, pero muchas veces el Estado, por otro lado, entra a chocar, o bien porque en ese territorio ha también dado un título minero o ha expedido sobre ese territorio algún bloque para hacer exploración de hidrocarburos, o por allí va a pasar una carretera. Digamos, hay una serie de dificultades con estos temas. Yo dejaría por ahora, sí, Alejandro. Bueno, uno de los ejes que son fundamentales en términos de los planteamientos que se han hecho y que ya se empiezan a dibujar es cómo podemos entender en nuestro caso las dinámicas propias de la gestión al interior de uno, y dos, cómo se lee esa gestión en términos de una perspectiva que no solamente son de los pueblos, sino de esa perspectiva que de un lado está lo de la pluriculturalidad de un lado, y del otro lado de los asuntos que tienen que ver en el marco de esas lógicas de pluriculturalidad, unas lógicas de reconocimientos de derechos. Entonces, cómo se plantean y se desarrollan desde la lectura interior de estas comunidades, de estas formas de gobierno, y en segundo lugar, qué puntos se juegan también allí en términos de la lógica de la institucionalidad estatal, que además no es homogénea en términos de este fenómeno pluricultural y además articulado a los principios y a la lucha por dar contenido real, trayectoria específica a los asuntos de derechos humanos.
Bueno, en Chile, a diferencia de Colombia, hay un marco jurídico, un marco legal más débil en relación a los derechos de los pueblos indígenas. La ley indígena, que viene de 1993, no reconocen derechos como pueblo, sino más bien asignan responsabilidades al Estado para proteger lengua, promover la cultura, promover el desarrollo, y va concentrando especialmente en la compra de tierra, porque desde que los mapuches, que no fueron colonizados por los españoles, sino por el Estado chileno, en 1880 fue el momento cuando terminó la pacificación de la Araucanía. Desde entonces, ¿cierto?, había un proceso de asimilación forzada y a veces voluntaria, porque a veces igual mandaban a los colegios, a las escuelas, para que podía aprender de la nueva cultura, de cierta manera, pero sin perder propio. Pero gracias a eso, de cierta manera, había una pérdida de lengua. Hay poco mapuche, por ejemplo, en general, poco indígena en Chile que habla la lengua. Y hay mucha inmigración hacia las ciudades. Por eso yo diría, ese es algo que el Estado tiene que reconocer y entender que es un proceso que ha sido negativo, ¿cierto? Por un lado, aunque tiene cierto elemento positivo para el otro lado. Por eso, en relación a los derechos de los pueblos indígenas, parte del reconocimiento que tiene que tomar la administración pública, el Estado, es reconocer yo diría más que errores, ¿cierto?, el daño hecho por el mismo Estado en ese nombre de construir la nación chilena o la nación colombiana. Por eso que ha escondido de cierta manera la diversidad adentro del mismo país. En Chile tenemos un Estado muy centralizado y muy unitario, en el sentido que todos los municipios tienen que ser iguales, ¿cierto?, y no da espacios para una diversidad de sistemas de gestión. Y de cierta manera el Estado tiene un problema de entender otra manera de gestionar otro tipo de autoridad. Como ejemplo, la figura legal de asociación indígena, organización indígena, es casi tal cual que son los juntas de vecinos, que son organizaciones barriales. Por eso no hay una conexión con la cultura, y ese ha generado una serie de desafíos para las mismas organizaciones, tanto urbanas como también de sectores rurales, de recuperar sus estructuras. Les doy un ejemplo. Al inicio de los 90, cuando empezó con esa misma ley, se dividió de cierta manera la autoridad de la misma comunidad. Como eso, el lonco, que sería el jefe de la comunidad, al final queda como jefe adentro, mientras que el dirigente, que es como el presidente de la organización reconocido por el Estado, queda en los negocios o negociaciones con el Estado. Y ese se va dividiendo. En algunos casos, algunas personas trataron de ser las dos figuras al mismo tiempo. Y que decían era que estaba como respondiendo a dos lógicas distintas, ¿cierto? Una lógica que tenía que ver con su comunidad, con su cosmovisión, y la otra lógica que tiene que ver con el Estado. Como eso, hay temas desde el Estado que tienen dificultad para comprender la diversidad. Como eso, para mí ese sería como uno de los primeros desafíos, es cómo enseñamos, ¿cierto?, a los funcionarios públicos de mirar la diversidad y valorarlo, y no tratar de transformarlo, sino de trabajar con esa diversidad. Y de allá, como para conectar con los procesos que se va generando adentro de la administración pública en América Latina especialmente, la reforma del Estado a través de mecanismos de participación ciudadana, a través de gobierno abierto, es de abrir el Estado para que uno pueda dialogar con la ciudadanía. Y eso me parece que es importante, que uno tiene que avanzar hacia ese concepto, pero además de no pensar en el ciudadano, ¿cierto?, universal, que somos todos iguales, sino pensar en la ciudadanía en su diferencia, para incorporar los distintos derechos que tenemos como personas. Porque como ustedes saben, como vi cuando yo entré ahora, ¿cierto?, sobre el tema del derecho de transgénero,
hay que pensar en la diversidad y ver a las personas en su individualidad, en su comunidad, su cultura, y buscar para que ellos puedan desarrollarse como personas. Y esa es la idea de un enfoque de derechos. Y presenta desafíos importantes, y me parece aún más en Colombia, donde por la diversidad de pueblos hace que uno no puede aprender sobre todos los pueblos, pero tiene que aprender, a lo menos en los territorios donde uno está trabajando, las diferencias y respetar la diversidad. Bueno, en el caso de Colombia es un panorama complejo en este sentido. El proceso de organización indígena ha estado trazado por una importante historia de movilización y, digamos, de luchas que no han sido homogéneas a lo largo del territorio nacional. En Colombia tenemos presencia desde la Guajira hasta el Amazonas de pueblos indígenas, tenemos una gran diversidad, como les digo, son 102 pueblos en este momento, pero hay un sector que es toda la Amazonía que tiene concentrada la mayor diversidad poblacional indígena, aunque la minoría en términos numéricos de personas indígenas, ¿sí? El mayor pueblo indígena en Colombia pues son los guayú. Toda esa historia que ha estado atravesada por unas luchas comenzaron un eje central que fue en el Cauca, y eso ha diferenciado y ha generado unas diferencias importantes en cómo se relacionan al interior los pueblos indígenas y sus organizaciones con la administración. Entonces es muy diferente lo que sucede en el Cauca, muy diferente a lo que sucede con los guayú. Y dentro de los pueblos indígenas hay marcadas diferencias en relación un poco como a lo que plantea el profesor Alejandro, y es cómo se asume esa autogestión y esa autoorganización y esa autoadministración de los elementos públicos. Entonces, cuando uno ve las diferencias, también comienza a entender que ese es uno de los mayores desafíos que tiene el Estado para comprender la lógica que puede tener un pueblo como los guayú, que son matrilineales, matrilocales, que tienen unas formas de organización diferentes, que ni siquiera son claniles, que son por fratridas, que digamos que hay unos elementos allí, que no hay una organización jerárquica de gobierno, que ni siquiera responden hoy en día a los elementos de los cabildos. Allá en la Amazonía no existen cabildos indígenas, están las autoridades, el tío mayor digamos de una fratrida es la autoridad de toda esa familia, de ese clan, y con él es con quien se negocia y se dialoga. Y lo más cercano que ha podido establecer de cierta manera por una correlación con el Estado han sido las asociaciones de autoridades tradicionales guayú, pero muy diferente sucede como sucede con los Nasa, los Misak en el Cauca, que de cierta manera ellos al interior no solo han incorporado formas y normas, incluso como la Ley 80 para contratación, porque si uno va a contratar con alguno de los cabildos del Cauca o del norte del Cauca, ellos aplican la Ley 80 y la ley de contratación. Es muy diferente a lo que sucede, digamos, con la Amazonía también. Entonces, tal vez ese es como lo más complejo que hay aquí al interior. Hay un elemento, y es que el Cauca, como les digo, ancestralmente, digamos, ha sido el lugar en donde se ha gestado más el proceso de movilización social. El movimiento indígena nace en Colombia hermanado con el movimiento campesino en los años entre los 60 y los 70, y los dos polos de desarrollo de los movimientos indígena y campesino pues fueron la zona de la costa atlántica y esta zona del Cauca. Entonces eso llevó a que se generaran allí los principales focos, digamos, de lucha. Hay unas figuras muy importantes como Quintín Lame,
dentro de todo este proceso, y eso hace una configuración incluso dentro de la política de los pueblos indígenas, y eso genera una ascendencia a su vez dentro del resto de los pueblos indígenas. Entonces en Colombia la UNIC tiene una preponderancia frente a otras organizaciones de base, ¿sí? Pero en los últimos tiempos, digamos que después de todo este proceso amazónico en donde se le dio mucha importancia a la Amazonía, no solo a la Amazonía colombiana, digo a la Amazonía en general de los 5 países, y después de la construcción de la Agenda 21, entonces surgieron unas importantes estructuras de poder al interior de la Amazonía, y surge un contrapeso a la UNIC, que es la OPIAC, que es otra organización. Y digamos que aquí es en donde sí actualmente se puede empezar a ver unas diferencias importantes de cómo la zona andina ve incluso la administración de una manera diferente a como la ve la zona, digamos, de lo que llaman las planicies de América, que lo podríamos representar en lo que pasa en los pueblos amazónicos en Colombia. Bueno, la última pregunta antes de la ronda abierta está relacionado con lo segundo. Por dinámicas de la Universidad Nacional, en la Facultad de Derecho, he conocido casos en donde miembros de comunidades indígenas interponen recursos jurídicos en defensa de principios frente a las mismas comunidades. Ese es un punto que me gustaría que lo discutiéramos. Entonces, ¿cómo se va ese juego de las comunidades a la exigencia de ciertos tipos de derecho al interior de las dinámicas mismas de sus propias comunidades, articulando las lógicas de la autoridad estatal, digamos, y sobre todo en marco de tribunales en unos casos, y en otros casos hay ciertas lógicas de autoridades que en algunos casos se ha presentado, digamos que ese es como un punto. Un segundo punto está articulado a la manera como en este marco de articulaciones y exigencias surgen y se configuran comunidades indígenas en ciudades, con ocasión de lógicas del conflicto armado en nuestro caso, y la pregunta es ¿cómo se ha dado en Chile? O ¿cómo conoces otros casos en donde es posible ver un orden en donde no siempre comunidad rural es igual a comunidad indígena, perdón, que las comunidades indígenas no son exclusivamente rurales, sino que emergen un grupo de comunidades en ciudades intermedias y ciudades grandes que además buscan articularse con lógicas de gobierno comunitario indígena, pero también se encuentran con otros órdenes diferenciados por las lógicas de la ciudad y aún más por las lógicas migrantes que se tuvieron, sobre todo con el marco de los conflictos armados, de las formas del conflicto armado, que llevaron a reubicarse en espacios altamente problemáticos, de degradación específica, aún en condiciones. Ese sería como uno de los puntos que me gustaría que ampliara. Ya. Una de las cosas que yo pondría énfasis es un poquito que dijo Adriana, en el sentido que hay política dentro del mundo indígena, ¿cierto? Y puede ser entre comunidades, puede ser dentro de la misma comunidad, hay debates políticos como en cualquier parte del mundo, ¿cierto? No todos los colombianos están de acuerdo, no todos los estadounidenses están de acuerdo con eso. De cierta manera tenemos que visualizar que la política no es solamente entre los pueblos indígenas y el Estado o los colombianos, sino hay debates políticos dentro de los mismos pueblos, dentro de las mismas organizaciones, entre organizaciones, sobre la mejor manera de ir avanzando, logrando autodeterminación.
Como eso, uno de los temas en Chile, a lo menos que es importante, tiene que ver si uno trabaja o no trabaja con el Estado. Hay varias organizaciones, comunidades que han elegido específicamente no trabajar con el Estado porque percibe que el Estado es represor, como dentro de una dictadura. Y hay otros que sí van trabajando con el Estado para sacar lo que puede sacar del Estado, ¿cierto? Eso tampoco confía en el Estado. Y después hay otras organizaciones que sí van trabajando y muchas veces va generando dinámicas interesantes, positivas entre el Estado y la comunidad. Es que depende. Eso es como primer comentario que al final, y ese que a mí me parece muy interesante, es justamente ese tipo de debates. En relación al segundo, yo diría ser aún más importante para el Estado. En Chile, más de la mitad de las personas indígenas que se autoidentifican como indígenas viven en ciudades, principalmente en la ciudad de Santiago o en la región metropolitana, que es como área metropolitana de Santiago, y en Temuco, que es una ciudad más al sur. Por lo mismo no tienen tierra, ¿cierto? Las comunidades rurales tienen tierra asociado a territorio, asociado a su comunidad, generalmente reconocido como propiedad comunitaria. Pero en la ciudad no tiene, como eso, una de las luchas de las organizaciones indígenas en ciudades ha sido justamente de lograr reconocimiento, de lograr la inclusión de temas de lengua y cultura dentro de las escuelas donde hay mayor población indígena. En el caso de Chile, como la mayor, me parece, 80% de los pueblos, de las personas indígenas son mapuche, hay un cierto reconocimiento allá, tiende de ser mapudungún, y donde todos los estudiantes en la escuela van participando en las actividades intercultural. Yo diría, porque al final es eso. Y ese resalta otro elemento que me parece que es un desafío para el Estado, son justamente los asesores culturales o asesores interculturales que en Chile tenemos en salud, tenemos en educación, tenemos también el sistema judicial, que son personas que son generalmente elegidas por las comunidades, pero tiene que tener visto bueno desde el Estado, como eso ese va generando que son, pero no son funcionarios, son como contratados, tiene generalmente contratos que no son estables, pero juega un rol muy importante dentro de esa relación con el Estado. Eso también es un elemento que hay que considerar. Estoy pensando que más hablaste, no, lo dejo así. Bueno, a esa primera pregunta del profesor Lozano, creo que ese ha sido el mayor desafío que ha tenido Colombia cuando en el 91 otorgó la jurisdicción especial indígena a los pueblos indígenas. Hay varios casos, uno tal vez el más emblemático que fue de los primeros casos que tuvo que conocer la Corte Constitucional y fue el de los gemelos Uva, precisamente porque es un poco el tema del choque de derechos. Entonces se había establecido ahí el choque de derechos, es el derecho de los pueblos precisamente a esa autonomía, de esos elementos culturales tan de ellos, frente al derecho a la vida de unos individuos. Muy rápidamente comento el caso. Dentro de los Uva, el nacimiento de gemelos, como pasa en otros pueblos, no solo colombianos, en muchas otras regiones, el nacimiento de gemelos tiene unos significados por efectos, digamos, de sus mitos de origen, de sus elementos de relación con el ambiente. Entonces, en estos mitos de origen plantean una relación con el ambiente y es muy complicado cuando nacen niños gemelos dentro de una comunidad. Por lo general, esos niños gemelos deben ser entregados en pagamento, deben ser para nosotros abandonados en la selva a su suerte, ¿sí? En el caso UBA sucedió eso hacia finales de los 90, unos niños a quienes al final la madre no quiso seguir, digamos, los preceptos culturales de su comunidad, los termina entregando a unas monjas y posteriormente estos niños aparecen, las autoridades UBA se indisponen mucho al interior, esos niños terminan siendo entregados en adopción por el ICBF y los UBA después reclaman a esos niños gemelos precisamente por el tema de que no se cumplió
ancestralmente lo que se determinaba por el derecho mayor de ellos, que era entregar los niños en pagamento. Al interior de los UBA este caso tiene una relación importante con lo que sucedió con la Oxy en el proceso de exploración petrolera que se dio allá. Y la Corte Constitucional tuvo que entrar precisamente a dirimir este elemento tan complicado, y era que era más valioso el derecho a la vida que tenían estos niños o el derecho de los pueblos precisamente a mantener sus costumbres ancestrales. En Colombia la Corte Constitucional a lo largo de estos 20 años ha generado importante doctrina sobre el tema y digamos ha determinado en casos muy específicos cuándo sí efectivamente se debe ser preponderante el derecho de los pueblos y cuándo debe ser preponderante el derecho al individuo, o como casos digamos que se han dado en el Cauca, en donde los individuos, los indígenas dicen no querer ser juzgados por su propia jurisdicción, entonces prefieren ser sometidos a la jurisdicción ordinaria. Entonces la Corte ya ha entrado a dirimir algunos de estos casos cuando el delito es cometido al interior de un territorio indígena por dos indígenas, cuando digamos hay unas implicaciones que son solo del ámbito y el fuero interno, entonces se le da prelación al derecho y a la jurisdicción especial indígena. Pero cuando el delito es un delito que termina teniendo digamos una conexión con un no indígena o incluso sobrepasa los elementos de los derechos humanos, porque también la Corte ha dicho en varias sentencias que los derechos de los pueblos van también hasta un límite que está relacionado con los derechos humanos, ¿sí? Otro de los casos que es muy complejo además por sus elementos tan difíciles en términos digamos humanos, es el tema de lo que podría ser para nosotros una violación de las niñas. Muchos de los pueblos amazónicos, el proceso de tránsito a la mayoría de edad de las mujeres sucede con la menarquia. De hecho, los ritos de iniciación femeninos en casi todos estos grupos se dan en la menarquia. Una vez la niña tiene su primera menstruación, hay un proceso de iniciación a ser mujer, ¿sí? Y por supuesto hay mujeres o niñas que se pueden desarrollar a los 8, 9 o 10 años. Entonces, ese es uno de los elementos complejos de entender, digamos, desde estas lógicas, y es que una niña de 10 años que ya ha sido desarrollada, ya ha pasado su proceso de iniciación a mujer, podría ya no solo tener relaciones sexuales, sino ya podría generar una familia, ya podría embarazarse y tener una familia. Pero además hay otras complejidades, como sucede con los tucano, ¿sí? La gran macrofamilia lingüística tucano que se ubica en el nordeste de la Amazonía, que está conformada por varios grupos poblacionales, son patrilineales y patrilocales. Las mujeres salen de sus territorios a los territorios de sus esposos, pero cuando salen a sus territorios de los esposos, esa mujer puede ser accedida carnalmente por todos los hermanos de esa familia, ¿sí? Y digamos, esos son elementos que son muy complejos para nosotros de entender, por supuesto, pero eso tiene unas implicaciones no solo en términos culturales, sino en términos de sobrevivencia y supervivencia, porque es que se obliga de esa manera a que todos los varones de esa familia donde llega esa mujer tienen que responder no solo por esa mujer, sino por los hijos de esa mujer, sin importar si es hijo de él o del hermano o del otro hermano, ¿sí? Y eso tiene unas implicaciones que para nuestra lógica se hacen muy difíciles. Y allí es en donde vienen esos elementos. Entonces, si una mujer de estas familias quisiera no seguir ese patrón, ella podría renunciar a esos elementos tradicionales, y entonces es en donde se generan todas estas complicaciones, porque podría decir que ha sido violada, que ha sido por varios… Pero si uno lo ve dentro del patrón cultural, pues posiblemente no cumpliría esos elementos. Entonces ahí es en donde la Corte entra a ver esos casos muy puntuales.
Eso como con respecto a lo primero. Con respecto a lo que planteaba, en Colombia, a partir de ese reconocimiento de derechos, pero en medio de un conflicto armado tan fuerte que tuvimos entre los años 90 y la escalada digamos la escalada paramilitar que hubo en gran parte del territorio, se dio mucho el tema precisamente de ese desplazamiento. Entonces el caso muy en concreto es los cancuamos. Los cancuamos es un pueblo que se ubica en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta y ellos fueron perseguidos muy fuertemente por Jorge 40, uno de los paramilitares que se desmoviliza, ustedes se acuerdan, en este proceso de Ralito. Bueno, un muy buen importante número de cancuamos llega a Bogotá. Cuando llegan a Bogotá, de hecho, parecerían simples campesinos, porque además los cancuamos es uno de los pueblos que pierde la lengua, ¿cierto? Y pierde muchas de sus tradiciones en entre los 70 y los 80, pero cuando llegan a Bogotá ellos empiezan a entender y a reconocer que es muchísimo más valioso ser indígena que ser campesino en Colombia y que tienen más derechos, y comienza un proceso de lo que llaman hoy en día los antropólogos la reindigenización, ¿sí? Y entonces comienza a haber como un proceso de recuperación no solo de la lengua, hoy en día la lengua cancuama se habla, ¿sí? Sino de las tradiciones y de una relación con los otros 3 pueblos de la sierra. Y luego posteriormente además los cancuamos empiezan a acceder a la educación superior, y digamos hay una serie de reivindicaciones, pero como ellos además fueron víctimas de un hecho atroz, importante dentro del conflicto, a ellos se les reconoce como reparación de ese hecho un territorio, una finca específicamente aquí en Cundinamarca. ¿Por qué se les reconoce aquí en Cundinamarca? Porque muchas de esas familias no podían retornar a su lugar de origen precisamente por las amenazas de paramilitares. Entonces los reubican aquí en Cundinamarca. En una muy fuerte discusión al interior de ellos, deciden que esa finca se la anexen como parte del resguardo de Atanques que existe allá. Entonces es una figura muy interesante en Colombia, porque la finca que ellos tienen aquí es parte del resguardo de Atanques, y el grupo poblacional de cancuamos que está aquí depende no solo de la autoridad que se centre en Atanques, sino que recibe Sistema General de Participación a través del resguardo de Atanques. Entonces son elementos bien interesantes allí. Bueno, abrimos entonces la sesión de preguntas cortas. Las personas que van a hacer preguntas se ubican hacia este lado, por favor. Espero que vengan no muchísimos, pues acá, muchísimas, a ver. Buenas noches. Pues yo quisiera hacer una pregunta frente a la profe Simón. Y es que ella mencionaba que el Estado era uno de los culpables por la pérdida cultural indígena en Chile. Y la pregunta es que si cree que habría una manera de que el Estado interviniera precisamente en esas culturas sin que se perdieran. Una ronda de varios. Buenas noches. Yo tengo 2 preguntas. La primera es cómo se integra el convenio 169 de la OIT en los 2 países, digamos, en términos de legalidad, y cómo desde la administración pública y la política pública se han implementado los mandatos de este convenio. Y la segunda es cómo se desarrolla la tensión que hay entre el desarrollo, que en América Latina ha tenido principalmente un insumo de extractivismo, con la autonomía de los pueblos indígenas y su conexión especial con los territorios. ¿Algo más? Buenas noches, bienvenidas a nuestra universidad. Y la pregunta es para la profesora, es sobre que nos hables un poco más sobre lo que se está viviendo actualmente frente a la consulta previa que precisamente la ONNIC
está en mesa permanente frente a lo que va a pasar con el gobierno que quiere implementar esta reglamentación por medio del Fast Track. No, así, acá, compañerito. Hola, primero saludar al auditorio, qué chévere, y a los ponentes. Y en realidad la pregunta está centrada como en esa capacidad de, dentro del lenguaje, cómo se asimila la forma de organización política dentro de las comunidades, cómo se administra, cómo ahorita usted nos nombraba una serie de conceptos que para mí son extraños, en este momento no me acuerdo, pero era como patri, yo no sé qué, frati, exacto, que para mí dentro de mi lenguaje de ciencia política todavía como que no me alcanza, pues sí, apenas estamos en construcción, entonces pues me gustaría saber eso y también cómo lo ven desde los mapuches, cómo esos nuevos conceptos, esas nuevas dinámicas de administración aparecen y pues que si nos pueden ampliar un poco los conceptos. Gracias. Buenas noches. Un poco mi pregunta va enfocada hacia el proceso de contacto que ha intentado tener el Estado con la comunidad Nocac. Sabemos que la comunidad Nocac es una de las comunidades que ha sido afectadas por el conflicto armado, desplazada por los cultivos ilícitos y que, digamos, en este marco del posacuerdo tiene un gran interés a nivel internacional, tiene una voluntad política, pero existen unas complejidades en torno a esto y no tienen una organización representativa, siempre ha sido bastante complejo hacer como un seguimiento sobre sus ciclos, efectivamente se asentaron en San José del Guaviare, entonces quisiera saber un poco de qué forma la administración pública podría ofrecer en el marco y en el contexto del posacuerdo un acompañamiento de cuál sería una guía o una hoja de ruta para esta comunidad en particular. Muy amables, vamos. ¿Cómo hacemos? ¿Como un tema a la vez? Ya. Yo diría vamos rotando un tema y después un tema. Ya. Bueno, en relación a la recuperación de lengua, no sé dónde. Aquí está. Ya. Ese fue uno de los elementos que está dentro de la ley indígena que fue aprobada en 1993, ¿cierto? Como eso inicia todo un proceso de educación intercultural bilingüe. Y ese tiene que es obligatoria en comunas donde la población indígena es significante, me parece que mayor del 70%. El problema no es necesariamente en el problema es que no hay muchos profesores que tienen pedagogía para enseñar Mapuzungún, por ejemplo, en los colegios, o Aymara en el norte. Entonces, se va generando un desafío, ¿cierto? ¿Quién va a enseñar? Como en un momento que yo encuentro un poquito loco, de cierta forma, el Estado como financiaba formación para profesores de aprender Mapuzungún para enseñar a los niños que, como soy una persona como yo, que no es indígena, me enseñaba cómo hablar Mapuzungún, no muy bien, y enseñaba eso a los niños que vienen de familia donde va hablando. Como eso va generando como lógicas dentro del sistema que en verdad parece irracional. Como eso, a partir de eso empezaron a generar programas de formación dentro de las universidades para combinar el tema de lengua y pedagogía, pero todavía hay una figura que es asesor cultural, que no tiene una posición dentro dentro de la parte de recursos humanos, igual con los profesores, y en general depende mucho del profesor o profesora dentro de la sala de clase, el espacio que le da. En general reciben un sueldo menos que el sueldo mínimo, como eso están en una posición bastante vulnerable dentro de la estructura y obviamente menos valorado. Como eso ha sido un desafío. Desde la misma comunidad y organizaciones que han hecho, en verdad ha sido bastante efectivo, son que se llaman internados, donde personas que son hablantes, después muchas veces estudiaron lingüística adentro de las universidades, y ellos van enseñando en internados de 1 o 2 semanas a gente joven que quizás entienden porque sus abuelos hablaban o hablan, pero no hablan porque dentro de los colegios o de las escuelas no tenían que hablar español.
Eso es como un movimiento de reindigenización, como dijo, de ir recuperando la lengua y recuperando la cultura. También había cierto crédito financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo para ir fortaleciendo adentro del Ministerio de Educación una actitud más abierta también a ese proceso, porque en general los profesores prefieren aprender cómo usar un computador, cómo hablar inglés, que hablar mapuzungún, porque esencialmente es como mucho más rentable de hacer los otros. Pero no necesariamente entienden la importancia. Bueno, a la pregunta sobre el tema del convenio 169, en Colombia este convenio, que es de carácter internacional, fue ratificado por la Ley 21 de 1991 y adicionalmente hace parte del bloque de constitucionalidad. El convenio no solo es la consulta previa, digamos que ese es el elemento más importante que ha desarrollado el convenio en Colombia, pero el convenio, el espíritu del convenio lo que busca es que sean partícipes del desarrollo, pero no solo partícipes de manera, digamos, que participen del desarrollo, sino que participen de la concepción de la forma de desarrollo, pueblos indígenas y poblaciones étnicas. En Colombia este convenio cobija, como les decía, a los pueblos indígenas, a los raizales, a los rum, a las negritudes y o afrodescendientes. La siguiente sería sobre la diferencia de desarrollo. Voy a comentar un poquito más también sobre el convenio 169 en Chile, que fue ratificado mucho más tarde, fue ratificado en 2008, me parece, y después entra en vigencia en 2009. Pero también en ese tiempo han habido una interpretación del mismo convenio en muchos sentidos, preguntando, por ejemplo, en qué momento hay consulta. Si yo doy autorización, si somos una comunidad y damos autorización para una actividad extractivista, por ejemplo, en un momento si podemos cambiar nuestra opinión más adelante. Como eso hay todo un tema. La idea detrás del convenio 169 y con la consulta previa es justamente de generar un acuerdo de beneficio mutuo, ¿cierto? Que la actividad que hacen no debe impactar en el territorio negativamente, ¿cierto? Pero ha ido generando ciertos problemas en relación a eso, porque muchas veces se va haciendo una consulta previa que no necesariamente la empresa después respetan, o que se va cambiando los mismos contextos asociados con ese mismo convenio. Como eso, después uno puede ir demandando o cuestionando las decisiones que han tomado. Bueno, digamos, voy a ligar las dos siguientes preguntas un poco. Tal vez ese es uno de los elementos de mayor discusión, es entender que para los pueblos indígenas y la gran mayoría de los pueblos indígenas, no solo de Colombia, sino de América, el desarrollo no es concebido como se concibe desde el Estado y mucho menos desde el modelo capitalista. Hay un importante proceso de organización a lo largo de toda Latinoamérica. Ustedes saben que en México los zapatistas han estado planteando nuevos modelos a ese desarrollo, planteándole modelos alternativos a ese desarrollo que se plantea desde Occidente y que se plantea desde el capitalismo, pero también se han planteado modelos a ese desarrollo, digamos aquí en Colombia. Tal vez el pueblo que más tiene avance en eso es el pueblo Misak. El pueblo Misak tiene avances importantes en formas alternativas al desarrollo. En Colombia los pueblos incluso plantearon en algún momento una discusión fuerte frente al desarrollo y a un instrumento que nosotros utilizamos mucho desde la administración pública, que son los planes de desarrollo, tanto los planes desde los municipal hasta el nacional, con los planes de vida. Pero digamos, ese es un elemento muy complejo. ¿Por qué razón? Porque el capitalismo, el sistema capital,
digamos, se alimenta principalmente de los recursos, que muchos de esos son recursos primarios que están dentro de los territorios indígenas, y ese es uno de los elementos importantes de choque. Entonces, sacar el petróleo, el oro o cualquiera de estos recursos implica precisamente intervenir dentro de los territorios, y también la implicación no solo es intervenir el territorio, sino intervenir la vida de estas comunidades. En esa medida hay todo un movimiento en Latinoamérica, el Abya Yala, que es el movimiento incluso de resistencia frente a un modelo de desarrollo, ese modelo de desarrollo que nos plantearon desde los años 30 y 40 en Estados Unidos. Ustedes recordarán, digamos, en las posguerras que se comienza a plantear el modelo de desarrollo que se dio en Latinoamérica y en América, y digamos a ese modelo de desarrollo hasta ahora, hasta hace unos 20 años, se comienza a discutir al interior de Latinoamérica por parte de los pueblos indígenas otras formas de vivir, y el más conocido que tenemos pues es el del buen vivir, que lo han ido posicionando desde unos conceptos políticos, desde unos conceptos ideológicos, desde unos conceptos teóricos importantes, y hay un importante proceso también de desarrollo académico en torno a esto aquí en Latinoamérica, y entonces vienen unos movimientos de teóricos de coloniales que comienzan a plantear que puede haber alternativas a ese desarrollo. Por otro lado, el tema de la consulta previa. El tema de la consulta previa es un tema que daría para un debate muy importante. Pero ¿qué es lo que ahorita se está discutiendo ahí al interior de la mesa permanente de concertación? Ustedes saben que el Fast Track es un mecanismo que se determinó en el posconflicto, y ese mecanismo fundamentalmente lo que hace es que cambia los tiempos de discusión de la normatividad que expide el Congreso. Por un lado, cambia tanto los tiempos en términos de los debates, reduce a 4 los debates, pero adicionalmente se plantea como un acuerdo político que al interior del Congreso no va a haber mayor modificación de las normas que presente el Ejecutivo. Casi que lo que va a hacer el Legislativo es darle el visto bueno a lo que el Ejecutivo le presente allí. Entonces, desde antes ya se venía discutiendo un poco por el tema de que la consulta previa se convirtió, sobre todo en este pico pasado de desarrollo petrolero que tuvimos en el país, como en una rueda, como en un palo en la rueda frente al otorgamiento de licencias ambientales y frente a todo este tema del desarrollo de las carreteras 4G. Entonces el gobierno, ustedes recordarán a Vargas cuando estaba de vicepresidente, que incluso llegó a decir que la consulta previa estaba trancando el desarrollo del país. Y desde allí se vino discutiendo el tema de que esa consulta previa había que normarla, había que reglamentarla, y ese es un debate muy fuerte. El gobierno planteó en algún momento que vía Fast Track se presentara la norma de reglamentación de la consulta previa, pero aquí viene un elemento que ha sido muy complejo para el gobierno, y es que la reglamentación de la consulta previa tiene que ser consultada. ¿Y tiene que ser consultada para quién? A los pueblos indígenas. Y por supuesto, esa consulta no va a surtir efecto, ¿sí? Entonces, al final, lo que terminó lográndose como una mediación fue que se hizo una ruta metodológica de consulta previa para consultar todas las normas de Fast Track que hay que consultar, que tienen que ver con implicaciones con pueblos indígenas en la mesa permanente, porque las normas que va a presentar el gobierno o que ha ido presentando el gobierno en Fast Track tienen que haber sido consultadas previamente, porque si no van a caerse en la Corte Constitucional por inconstitucionales por no haber cumplido el requisito de la consulta previa. Ya hace una semana la Corte Constitucional ratificó nuevamente que la consulta previa es obligatoria, que no se puede saltar, que no se puede pasar de largo. Entonces digamos que ahí está ese elemento. Entonces digamos que
es lo que se ha ido hasta ahora discutiendo en la mesa. Quiero comentar una cosa también, de que la idea de consulta previa es una idea de incentivar diálogo entre los gobiernos y los pueblos indígenas, que muchas veces no existe, ¿cierto? Esa es como la idea detrás. Y se habla de que debe actuar en buena fe, porque al final la consulta previa, como considerando la diversidad de los pueblos que existe, debe estar asociado para que los mismos procesos de toma de decisión dentro de cada pueblo puede hacerlo según sus reglas, no las reglas del gobierno, ¿cierto? Y ese es lo que está hablando. Pero quiero plantear como otro tema que es aún más importante, es que al mismo tiempo que tenemos la consulta previa del convenio 169, también las empresas, tanto nacionales como transnacionales, perciben eso como un obstáculo, no necesariamente al desarrollo nacional, que yo diría que es el Estado que uno puede entender de un lado, pero en contra de su bottom line, de cierta manera, como en contra de sus ganancias. Y en algunos países, ¿cierto?, ha resultado que muchos defensores y defensoras indígenas frente a ciertos proyectos donde Berta Cáceres, ese ya va a ser como 1 año y medio, me parece, ¿cierto?, lo han matado, ¿cierto? Y ese pasa en mucha parte, en proyectos grandes, en proyectos chicos, y ese es un tema que muchas veces cuando hablamos de consulta previa no se visibiliza la violencia asociada. Por eso ustedes como futuros políticos o futuros administradores públicos, la idea de cierta manera de reconocer la importancia del diálogo ante de violencia y de cierta manera no percibirlo, la consulta previa, como un obstáculo al desarrollo, sino una manera de ir resolviendo los temas antes y esencialmente llegando a acuerdos como que debe ser en un país donde hay convivencia o paz, ¿cierto? Bueno, vamos a la... Hay te falta una. Así, sí, sigue. Un poco sobre los conceptos que tú planteabas, me decías, bueno, digamos, esos son conceptos antropológicos, pero que son muy importantes también de que nosotros los administradores públicos los reconozcamos. Lo patrilocal, ¿qué significa? Que fundamentalmente el poder lo ejercen los hombres, ¿sí? La patrilinealidad, digamos, el ejercicio del poder está en cabeza de los hombres, pero el desarrollo, digamos, de los elementos hereditarios dentro del concepto jurídico de nosotros están dados por la línea paterna, ¿sí? El apellido, la sangre, el territorio, ¿sí? Está dado por la línea paterna. No pasa con los guayú, que es matrilocal y matrilineal, está dado por la línea materna, pero la autoridad son los hombres de esa línea materna. Es un poco ahí diferente. Y patrilocal es que los hombres se quedan dentro del territorio y se tienen que ir las mujeres. Quiero decir, un hombre, el dueño de ese territorio, tiene 3 hijos y 2 hijas. Los hijos deben permanecer dentro del territorio, los hijos de esos hijos van a permanecer dentro de ese territorio, mientras que las hijas tienen que salir cuando se casen de ese territorio al territorio de sus esposos, ¿sí? En los guayú no, los guayú, las mujeres se quedan en el territorio y los hombres se van del territorio al territorio de las esposas. Ese es uno de los elementos. Y para terminar con el tema de los Nukak son parte de una gran familia que son los Makuk. Digamos, esta familia Makuk, como casi todos estos pueblos amazónicos y de la Orinoquía, pues tenían prácticas recolectoras, eran recolectores cazadores y en esa medida tenían unas dinámicas de tránsitos permanentes dentro de sus territorios, ¿sí? Efectivamente, con el conflicto en esa zona, después de que termine el proceso de paz con Pastrana, ustedes saben que toda esa zona es la zona donde se repliegan las FARC y es una zona que genera que el conflicto se centra allí. Muchos de estos Nukak que andaban y transitaban por todo este territorio tuvieron que ser confinados a un lugar muy cerca de San José del Guaviare. Allí se les tituló un territorio porque no se les podía titular todo el territorio donde ellos ancestralmente
transitaban. Esa es una de las complicaciones. Entonces, al titulárseles un territorio, una finca muy pequeña, además trataron de mantenerlos allí, pero lo que hablábamos son prácticas muy complejas de entender, ¿sí? Entonces, esas prácticas son las que hacen difícil ese entendimiento con ellos. Lo que decía la persona que me preguntó por los NUCAC, precisamente, ellos nunca pudieron establecer un cabildo. Como no había un cabildo, no había un representante legal. Como no había un representante legal, no podía estar allá en el Ministerio del Interior en asuntos indígenas el nombre de ese representante, y por consiguiente no podían percibir el sistema general de participación. Entonces tenía que asumir el municipio de San José del Guaviare, pero a ellos no les interesaba el dinero. Entonces ahí se generan unos estados muy complejos, liminales, que generan además niveles de corrupción muy altos, ¿sí? Porque esos recursos sí siguen llegando, pero no hay cómo, realmente ellos jamás se sentaban a hacer un plan de vida, porque es que para ellos eso no es, otra concepción diferente. De hecho, el mundo tiene un color y una forma diferente que para muchos de nosotros. Bueno, nos vamos en 10 minutos a cortar sobre un tema específico que tiene que ver con la incorporación de experiencias de formación en los programas de estudios políticos, de ciencia política, de administración pública, de estas temáticas, y no solamente en términos de reflexión teórica, sino de asuntos que también conciernen a las lógicas de Estado, por ejemplo, como las posibilidades de configurar espacios de carrera en donde puedan devenir funcionarios y mediadores, si se quiere, anfibios culturales, en el marco de entender esa multiculturalidad y esa diversidad. Ese es como un punto. ¿Cómo se incorporaría, cómo se juega eso en los escenarios de estas carreras de formación? Segundo, ¿en qué consistirían las posibilidades, igualmente no solamente de formación y de gestión, porque eso implicaría unas lógicas de gestión del funcionariado que no son las tradicionales igualmente, si es que de verdad se juega a la multiculturalidad, a explorarla y a profundizarla? El segundo asunto estaría articulado a las estructuras de servicios. Es claro que los estados también juegan en estructuras de servicios de un lado para el otro, en el marco de tradiciones muy diversas, y entonces esas formas de configuración de servicios tienen que jugársela de otra manera, y aún en escenarios que tienen que ver como los de ciudades, que juegan a una lógica por las estructuras mismas del servicio que se juegan, y otras en las que no necesariamente es así, por la naturaleza de las formas de la territorialidad. Entonces me gustaría que diéramos cuenta de un poco esa discusión, de qué consistiría eso, y también el punto de en qué espacios de formación se requeriría. Es decir, ya tenemos unos lugares de intervención de la administración pública o de los acercamientos a las lógicas de los estudios políticos, pero también estaría como un asunto que se ha venido dando de articulación de los grupos y aún de programas emergentes que se colocan en el marco de diversidades de afrocolombianos, en un caso como se ha dado en el Chocó, en donde ciertos tipos de universidades llegan, y también en los proyectos de universidad indígena y de formación indígena, en un sentido que ya responde también a interrogarse las prácticas de orden de Estado. Esa es como la pregunta. Tenemos 5 minutos para cada una y hacemos la última sesión de preguntas para terminar. Es injusto porque son muchas preguntas en 5 minutos, es como demasiado complejo. Yo diría, bueno, como expliqué al inicio, ¿cierto? Yo empecé con la asignatura de gestión local y regional, de ir introduciendo temas a través de expertos indígenas, porque
no, yo diría, no debe ser yo acá hablando sobre el tema de derechos de pueblos indígenas, sino sería mucho mejor que sea un profesor académico mapuche que venía acá, por ejemplo, Aymara, etcétera, que hable sobre ese tema también, ¿cierto? Hay un cierto elemento allá. Pero al mismo tiempo hay cierta ventaja de ser rubia, ¿cierto? Es que uno se ríe, pero en verdad hay discriminación en las sociedades en las cuales vivimos, tanto aquí como en el norte, y ese hay que reconocer. Yo diría ese es uno de los temas principales, empezar con el tema de la discriminación y el racismo que existe. Ahora, que yo hago con nuestros estudiantes, porque al inicio, en verdad, yo no quería hacer, porque sentía de cierta manera que uno viene desde afuera, uno no quiere imponer sus valores, ¿cierto?, a mis estudiantes. Pero uno va viendo de cierta forma que hay una literatura dominante dentro de la gestión pública, política pública, ciencia política, que viene desde Europa, que viene de Estados Unidos, y uno quiere introducir más temas de América Latina. Como eso que nosotros empezamos a hacer, justamente trabajar con historiadores sobre otras visiones del Estado, ¿cierto? No la versión oficial necesariamente. Con antropología también es muy importante, claramente, que todo el conocimiento que he expresado aquí hoy día es algo que también tiene que estar presente. Yo diría en términos de teoría política, teoría democrática, hay una gran construcción de conocimiento en relación a qué es multiculturalidad, interculturalidad y debates. Y el tema de buen vivir, de trabajar temas en relación al desarrollo, no solamente desarrollo económico basado en extractivismo, sino de pensar en temas como buen vivir y qué implica, porque al final ese concepto es atractivo no solamente a personas y pueblos indígenas, pero a muchas personas, en el sentido que uno quiere una calidad de vida más que solamente de ir creciendo, ¿cierto? Como eso, me parece que ese diálogo de saberes tiene que estar más presente en lo que hacemos como profesores y en la formación. Y después quizás finalmente también de salir de las aulas y ir al territorio, conversar con las personas, entender y en términos de, por ejemplo, análisis de casos, entregar ciertos casos donde hay una complejidad, como por ejemplo ese conflicto de derechos, como si yo soy funcionaria, cómo enfrento una situación así, porque va a enfrentar ese tipo de decisiones y en general los casos que utilizamos para analizar no analiza esas tensiones que están presentes. Y quizás finalmente un comentario me gustaría saber si es igual en Colombia. En Chile se han hecho estudios y se ha mostrado que la comunidad indígena exigen de cierta manera, van a confiar solamente en los funcionarios públicos que están comprometidos con ellos. Si vienen solamente a hacer su trabajo esencialmente, no va a lograr comunicar bien con ellos. Como eso, si quiere desarrollarlos o si quiere mejorar su calidad de salud o algo así, si no compromete con el mismo territorio y las personas que viven allá no van a lograr un impacto. Y ese es algo para pensar, porque en verdad es un desafío importante para nosotros. Bueno, yo creo que aún es muy tímido ese acercamiento entre la formación del administrador público y ese desafío del país multicultural o intercultural que tenemos nosotros. De cierta manera son pocos aún los espacios que se abren en la formación para comprender la dimensión tan compleja que tienen todos estos temas ya para abordar por parte de un servidor público. Entonces, tal vez requerimos en la formación de la administración pública no solo un diálogo con estas formas culturales diferentes, sino incluso con otros estudios y con otras disciplinas del conocimiento, la antropología, desde la sociología, digamos desde otros lugares se hacen también los estudios culturales
digamos que es un campo que tampoco se aborda acá, no solo en relación a los temas, digamos, de pueblos indígenas, sino de una diversidad diferente en términos culturales. Entonces yo creo que los acercamientos deben ser mayores en relación con esas otras disciplinas que además tienen un avance muy interesante en Colombia y en Latinoamérica. O sea, en términos teóricos y académicos, aquí hemos producido cosas muy valiosas y muy importantes, pero que al interior de la formación del administrador público son muy tímidas y no las logramos conocer todavía de fondo. Por otro lado, está como ese tema que plantea el profe Lozano, de cómo se incorpora, digamos, esa formación. Yo diría que para los indígenas sí pasa un poco lo contrario. Los indígenas, digamos, han ido incorporando los procesos de administración desde dos frentes. Uno, lo que ellos llaman las escuelas de formación política. En casi todas las organizaciones de base, hoy en día ellos tienen una escuela de formación política y esa escuela de formación política tiene un elemento técnico porque ha estado marcado importantemente por la cooperación internacional. Entonces, en esta medida, digamos, ellos se han ido alimentando de importantes instrumentos y herramientas, el marco lógico. Dentro de las comunidades indígenas hay gente que se forma en el tema de contabilidad financiera para el sector público, hay gente que se forma para desarrollar proyectos. Incluso hoy en día ellos manejan de manera muy importante técnicas para desarrollar proyectos, todo esto que a veces nosotros vemos aquí en la formación de la administración pública, ellos lo han ido incorporando, pero a su vez han ido generando las universidades indígenas, que no es además solo de Colombia, ¿no? En Bolivia hay importantes desarrollos de universidades indígenas, en México hay importantes desarrollos de universidades indígenas, en Centroamérica, programas específicos de gobierno indígena, ya tienen ellos allí. Entonces se han ido incorporando de esa manera. Y un elemento importante que ellos han resaltado, por términos estratégicos, los pueblos indígenas tienen un pensamiento estratégico, muy estratégico, y es la recuperación de lenguas. Entonces dentro de esas universidades además se posiciona muy fuerte todo el tema de las lenguas propias. En muchas de las cátedras y de las clases se dan en lengua propia y entonces eso los fortalece a ellos. Por otro lado, digamos, todo este tema de la formación y la gestión en un país multicultural, como lo veo yo a futuro, en Colombia lo requerimos de manera importante, porque lo que yo les digo, digamos, nosotros como funcionarios públicos, como servidores públicos, cuando llegamos a cualquier instancia del orden nacional o el departamental o municipal, tenemos que encontrarnos precisamente con esos desafíos que vemos. Lo pongo en concreto, el tema más reciente de lo de La Guajira, los casos de los niños que se morían de hambre, ¿sí? Ese es un tema muy complejo porque allí se cruza lo cultural, se cruza lo ambiental, se cruza el tema del desarrollo, pero además se cruza un elemento que a primera vista no lo entendíamos y es las relaciones internacionales con Venezuela, ¿sí? Cuando hubo el cierre de fronteras, parte de las consecuencias del cierre de la frontera fue precisamente esa escasez de alimentos, porque muchos de los alimentos que llegaban a esa zona norte llegaban por Venezuela y comienza a haber una crisis alimentaria y lo primero que se hizo fue que se mandó a todo el establecimiento estatal allá, ICBF, Defensoría del Pueblo, y llegaron allá con los programas, con las minutas de alimentación con las que se alimenta el niño en Bogotá. Y entonces es muy complicado eso, porque un niño guajiro no va a comer bienestarina, ¿sí? Entonces esos son esos desafíos precisamente que tenemos que enfrentar, y uno de aquí va con las mejores intenciones a salvar las vidas de esos niños, pero cuando llega allá, llega y se enfrenta a unas realidades que no comprende, y muchas veces eso que no comprende termina generando
conflictos muy severos y serios allá. Allá se desarrollaron conflictos a partir de la incursión del ICBF, al punto que entonces después se desarrolló todo un tema en que quienes recibían la comida y qué comida daban y qué comida no daban, y entonces empiezan los elementos de que la corrupción, de que se quedan con la comida, de que la venden en otros lados. Claro, la bajaban a Valledupar porque es más fácil que un niño de Valledupar coma bienestarina a que la coma un niño del norte de La Guajira, ¿sí? O sea, esos son efectivamente esos elementos. En términos de las estructuras de servicios, precisamente el Estado ha venido en estos últimos años también delegando las funciones de servicios a las autoridades indígenas. Ya vamos en este momento en las funciones de autoridades ambientales. Primero fueron educación. Entonces, en muchos territorios indígenas, la educación, que en un momento se llamó etnoeducación, hoy en día ya está como la educación propia, la tienen en manos los indígenas, y ellos han empezado a reformular los planes curriculares, han establecido qué se enseña y qué no se enseña en las escuelas. Digamos, ha habido un avance de la autonomía en eso. Luego pasó la salud, entonces, pero ahí también hay unos demoles muy grandes, el tema de la corrupción. Ustedes hace poquito, hace no mucho, más de 2 semanas salió el escándalo de estas EPS, CENU, en Córdoba, en Sucre, ¿sí? Y ahorita el próximo decreto que sale precisamente es el de otorgar la autonomía como autoridades ambientales en los territorios indígenas a las autoridades indígenas, generando esa función para ellos y quitando o sustrayendo mejor a las CAR de esa función en esos territorios. Entonces hay grandes desafíos en realidad para nosotros los administradores frente a un país tan diverso como el nuestro. Bueno, ¿alguna pregunta? En el sentido que se ha estado conversando en este último parte, yo consideraría fundamental entonces que en los programas de administración pública se dé un enfoque de solución de problemas, que creo que es el principal reto que tiene todo profesional en su distinto ámbito de competencia o en sus distintos ejercicios. O sea, si uno como profesional no está para resolver los problemas que le plantea la sociedad y el mundo más cercano, no tendría sentido la universidad. Entonces, el administrador público igualmente tiene ese reto, y para mí es un reto doble por el impacto que le genera a la sociedad cercana. Adicionalmente, creo que el diálogo es uno de los factores fundamentales para lograr proponer alternativas de solución a esos problemas. Y en tercer lugar estaría el acercamiento para conocer al otro y no tratar de ser pues tan centralizados o unilaterales de plantear las soluciones desde solo un punto de vista, sino buscar maneras que permitan conocer al otro, ¿sí? Conocer sus costumbres, y en ese sentido las competencias de los administradores públicos estarían centradas en esos aspectos, en desarrollar posibles soluciones a los problemas, en desarrollar métodos o metodologías que nos permitan dialogar, concertar, y en tercer lugar, formas de acercarse a los problemas particulares de las comunidades multiculturales que tenemos nosotros en Colombia. Bueno, Jean, muchas gracias. No, muchas gracias, ha sido muy interesante la conversación. Muchas gracias por tu visita a Colombia, por tu entrega a la ESAP, a la Nacional, a las universidades de IMPAE. Muchas gracias, mi estimadísima compañera Adriana, por todo ese trabajo que además sale de esta casa, pero también con toda tu apertura y toda tu colaboración. Otra cuestión relacionada con este espacio: este es un espacio en donde nos encontramos estudiantes de pregrado, de posgrado, de la Universidad Nacional, de la Universidad Javeriana, de la Universidad de la ESAP. Entonces, es grato que, que nos encontremos de esta manera para estos diálogos fundamentales
por la existencia de espacios como la red de universidades que trabajan en asuntos públicos en América. Que estén muy bien, buena suerte a todos y muchas gracias. Gracias, mi hermano.